voces que forman parte de la noticia. La crisis eléctrica en el país toma ribetes muy preocupantes y queremos analizar la situación con Walter Spurrier Vaquerizo, uno de los analistas económicos más destacados del país. Economista Spurrier, buenos días y bienvenido a Radio City nuevamente. Buenos días, Carlos. Gracias por atendernos. Saludos a todos. Mi querido amigo Alfonso, ahí lo veo. Mi querido Walter, muy buenos días. Economista Spurrier, empecemos tratando de poner en contexto lo político en medio de esta crisis energética. El presidente o el gobierno, en definitiva, habla de un sabotaje, de maniobras que tienen que ver con delincuencia y también influencias políticas que nos han llevado a este punto. ¿Usted se suma a ese criterio o cree más que estamos hablando de un proceso de negligencia que ha colocado al Ecuador en tinieblas? Bien, Carlos, hay dos aspectos, ¿no? Hay dos aspectos que hay que diferenciar. El presidente dice que ha habido un sabotaje y se habla específicamente del caso de la presa Masara. Ahora, yo no tengo elementos propios de juicio para saber si en efecto es así, que ha habido un sabotaje en la presa Masara. Entonces, al respecto, no tengo una opinión, pero yo pienso que el concepto de sabotaje sí es válido. ¿Y es válido por qué? Porque durante 10 años de Correato, estas entidades públicas se llenaron de gente nombrada por él, no necesariamente de buenos técnicos, de gente de que sigue sus instrucciones, porque es una mina de oro trabajar en estas empresas que tienen semejantes contratos colectivos, gente también ideológica que ha puesto Correa, y el hecho es de que las empresas eléctricas, así como Petroecuador, han hecho lo posible por boicotear toda la posibilidad de contratación privada. Vivimos un contexto que en el Estado gasta tanto en su gasto corriente que no tiene plata para invertir, y ya es difícil conseguir créditos externos para esas inversiones. Es necesario tener inversión privada y han impedido todo proyecto de inversión privada y no han dado paso a nada. Luego también podemos decir que el proyecto de ley energética que mandó el gobierno a la Asamblea, en nuestro criterio, es un fracaso del proyecto. Se perdió la oportunidad del entendimiento momentáneo que hubo con el correísmo para poder sacar una ley que permita que haya más inversión privada en el sector eléctrico. No se lo hizo. Entonces, sí ha habido, si hay en Petroecuador, si hay en CENEL, si hay en CELEC, gente que está allí para impedir que las cosas salgan adelante. Si no son ellos los que lo hacen, nadie los hace, y como no hay plata, tampoco lo hacen ellos. Y detrás, ese es el punto central por lo que en el Ecuador está atrasado. ¿Que hay negligencia? Estamos acostumbrados que haya negligencia, pero también hay este aspecto. Por lo tanto, en este contexto amplio, yo estoy convencido, y he dicho hace mucho tiempo, que hay sabotaje a la apertura del Ecuador a la inversión en el sector energético, sea petrolero o eléctrico. En aspecto específico, si es que han boicoteado, han hecho algo para tirar abajo la capacidad de producción eléctrica que tiene el país justo antes de la Asamblea. Al respecto, no tengo la evidencia para pronunciarme. Mi querido Walter, como siempre, un gusto escucharlo y no solamente pues estar de acuerdo en gran parte de lo que usted menciona, porque hemos conversado esto de manera privada también. Existe una falta de agenda nacional en el sector eléctrico, en el sector petrolero. Ahora vemos no solamente lo que sucede hoy por hoy en la parte eléctrica, lo que sufrimos los ciudadanos, digamos, por consecuencia de esta mala toma de decisiones, pero sobre todo por no tener un plan. Ahora, ya las cosas como están y ya en tinieblas como estamos y con una agenda energética aún ausente, ¿qué son las 3 cosas que debería activar el gobierno nacional para ver este fracaso, digamos, actual como una oportunidad para resurgir, sobre todo en esa agenda necesaria de inversión que tiene que tener el Ecuador? Y ahora, en este problemón que estamos hoy por hoy, creo que nos vendría muy bien las buenas ideas y el buen recurso, pero eso sí, la seguridad jurídica para que el que meta dinero en Ecuador pueda no solo tener frutos, sino poder mantenerlo por un buen tiempo. En efecto, Alfonso, son 3 puntos que podemos hablar centrales para eso. Justo previo a eso, yo lo que diría es que el presidente, con esta posición que tiene,
de que hay un boicot, que es una traición, que hay, digamos, daño al país, y ha mencionado como a 21 personas que están metidas en ese complot, debe aprovechar la situación para sacar a toda la gente que boicotea la buena accionar de las empresas públicas en el sector energético, aprovechar este momento en que lo puede hacer. Y con eso pasar a 3 puntos. Primero, arreglar el marco legal para que pueda haber las inversiones extranjeras. Por ejemplo, en estos momentos las compañías distribuidoras de electricidad no pagan, le deben SELEC, que las reúne, le debe al CENEL, que es la que genera electricidad, $500 millones, ¿ya? Y no pagan, ¿por qué? O porque están mal administradas, o porque sus clientes, que la mayor parte son gente que paga una tarifa subsidiada, entonces no tiene cómo pagar la tarifa eléctrica que le reclama SELEC, lo que sea es que no pagan. Y la legislación dice que según el momento de cobrar plata, los acreedores de las compañías distribuidoras eléctricas, los generadores tienen la 10ª prioridad. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a una compañía que invierte en generación eléctrica, que le venda y que tiene que venderle a todas las compañías distribuidoras eléctricas en el país, y si no le pagan, no tienen cómo cobrar? A perder. Entonces, no va a venir la inversión, tienen que arreglar esa parte eléctrica. En segundo lugar, tienen que arreglar el aspecto de los trámites. Nunca se llega a cumplir un concurso, siempre hay una complicación, siempre terminan siendo declarados desiertos, no salen adelante, o incluso si son adjudicados, no firman los contratos. Eso es en la electricidad y eso en el petróleo. Esa parte más regulatoria y no tanto legal, sino ya trámites internos. Tenemos alguna complicación en el audio, vamos a pedirle al economista Spurrier que pueda revisar también ese punto, o seguramente, o quizás, o muy probablemente se le fue la luz, sí. El corte de energía eléctrica ocurrió ayer también, es una hora donde empiezan a ocurrir estas cuestiones, hasta que los edificios retomen con sus generadores pasan algunos segundos. No sé si pero importante lo que ha dicho, mi querido Carlos, si quieres podemos ver lo que ha dicho Walter el día de hoy. Primero decir que este tema de sabotaje no es un tema de sabotaje solamente físico de la compuerta, digamos, aquella historia que, digamos, circula, aunque nadie puede decir si es cierto o no, pero el concepto de sabotaje, según Walter Spurrier, y que yo comparto aquello, es un proceso de no plan, ¿sí?, de personas que están dentro de instituciones, porque no son todas, son pequeños grupos de personas que hacen el mal, porque siempre considero que existe más gente buena que mala, y aquellos que interrumpen el objetivo nacional, que el objetivo nacional sería poder vivir bien, poder vivir tranquilo. Ese sería como el gran objetivo nacional. Y después de eso, Walter nos decía que él cree que hay que emprender 3 cosas. Número 1, revisar el marco jurídico, es decir, que la gente que pueda invertir dinero en Ecuador pueda tener no solo un rendimiento, sino que evidentemente tenga una seguridad jurídica en hacerlo. La segunda es la tramitología, es decir, que exista de una u otra forma la capacidad de que no se tenga que subsidiar y que aquel inversor que venga aquí no venga a perder. Y la última mencionaba pues justamente, digamos, aquello que era la limpieza total. Walter Spurrier nos acompaña nuevamente, hemos recuperado el contacto. La limpieza total, economista Spurrier, ¿a qué se refiere? Sí, y el tercer aspecto es lo tarifario. No, aquí hay un error conceptual básico. Uno no le puede pedir a una empresa pública que dé subsidios, así como no se le puede pedir a una empresa privada. Si hay subsidio, tiene que venir del presupuesto del Estado. Entonces no se puede decirle a una empresa, tú das subsidios, y después dice, tengo un hueco, no puedo pagar sueldos, dame toda la plata que tienes y no inviertas nada. Eso no funciona. En el caso de las tarifas, tienen que reflejar los costos, no tampoco poner tarifas excesivas para cubrir la ineficiencia, tienen que reflejar los costos, tiene que haber un pliego tarifario que permita a las empresas poder pagar, y entonces ahí también vendrán generadores, porque más allá de la seguridad jurídica, saben que sus clientes van a tener el dinero para poderle pagar, ¿no? Entonces, si hacemos estas 3 cosas, obviamente va a venir mucha inversión privada. También ahí está la pregunta de la consulta del arbitraje internacional, en caso de que venga un gobierno que no les quiera pagar. ¿Por qué? Porque hay empresas en todo el mundo que su negocio es
y todos sabemos que una empresa busca clientes, y si hay un cliente, el Ecuador necesita luz eléctrica y necesita inversión, pues si están produciendo bombas eléctricas, cables, tienen la tecnología, van a querer invertir porque están aprovechando su capacidad instalada. Entonces ahí vendría el dinero necesario para mejorar nuestro sistema eléctrico, igual podemos decir en refinación de petróleo, y esa eficiencia con facilidad va a pagar los costos y las utilidades de las empresas porque la economía va a funcionar mejor. Entonces, esos son los 3 puntos centrales que los 2 primeros ya lo escuché, yo sí lo escuché a Alfonso y lo expresó hasta más claro de lo que podía expresar yo, y el tercer punto, el de las tarifas, y esa es la tarea que tiene que hacer el gobierno. Queremos agradecerle, economista Spurrier, por estar con nosotros y poder dejar un amplio marco explicativo de lo que está ocurriendo en el país y lo que podría hacerse para tratar de pasar la página, algo que sabemos es muy complicado todavía. Ha sido el economista Walter Spurrier Baquerizo, analista y director de la publicación Análisis Semanal.